Estamos de regreso en A las 8:45, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y en esta parte, tal y como les había comentado, voy a estar conversando con el diputado de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira, quien viene a presentarnos lo que ha logrado él encontrar en lo que respecta a los gastos del Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Por qué? Porque después de que ya pasó la fiebre, la efervescencia de que finalmente un compatriota nuestro ganó una medalla de oro, se empiezan a cuestionar cosas lógicas, pues al fin, hasta el último centavo que gastaron los deportistas y los directivos del Comité Olímpico de Guatemala salió de nuestros bolsillos. ¿Cómo? Aquí está, vean, ¿se recuerdan el librito que me acompaña hoy, la Constitución Política de la República de Guatemala? Que dice en el artículo 91 lo siguiente: asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto se destinará una asignación privativa no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. De tal asignación, el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores en la forma que establezca la ley. 25% educación física, recreación y deportes escolares y 25% al deporte no federado. Según declaraciones del actual presidente del Comité Olímpico de Guatemala, Leonel, el 10% del presupuesto asignado a deportes les corresponde a ellos administrarlo. Si para este año van a recibir casi 94 millones de quetzales, a ver, tomen nota, casi 94 millones de quetzales. Eso quiere decir que ellos van a manejar 9.400.000 quetzales. ¿Cómo se distribuyen esos 9.400.000 quetzales que salen del bolsillo de los pagadores de impuestos, que nos están viendo muchísimos en este momento? Leonel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marta Yolanda, muchas gracias por la invitación. Mira, en primer lugar, el tema del deporte es un tema que durante muchos años ha estado en duda. Cuáles son los manejos, no los resultados, sino cuáles son los manejos, qué ha pasado con los directivos, cómo se utiliza estos recursos. Porque vemos que al final nuestros deportistas hacen un gran esfuerzo, pero el apoyo que tienen a veces no es el deseado. A mí me llamó la atención mucho en estas Olimpiadas de Londres ver el resultado, que China estaba en el medallero en segundo lugar, pegado a Estados Unidos, y nunca habíamos visto China nunca había estado en una tabla de medallero en esa posición, y es porque le están invirtiendo mucho a sus deportistas de alto rendimiento. El trabajo de la fiscalización del deporte fue una promesa que yo hice en la campaña electoral, que yo iba a fiscalizar el deporte, y pues a partir de que asumí como diputado, inicié esta fiscalización. Me llamó mucho la atención el tema de Londres, porque hay un estipendio que envía el Comité Olímpico Internacional incluso, que son el pago para el hospedaje de los atletas, de los entrenadores, incluso se paga hospedaje para el presidente y el secretario del Comité Olímpico Guatemalteco, se da una cantidad para boletos aéreos y otras cosas. Basado en esto, yo el día 27 de junio hago una solicitud de información al Comité Olímpico Guatemalteco, que me la contestan el 16 de julio y me dan esta fue toda la información que yo recibí de quiénes eran los que viajaban y los viáticos que tenía la delegación. ¿Quiénes viajaron, Leonel? Viajaron 19 atletas, 15 entrenadores y al parecer, en principio se suponía que eran 6 miembros de la misión. Después sé yo que hay unas actas del Comité Olímpico Guatemalteco donde se autoriza la adquisición de 60 boletos aéreos. Vuelvo a pedir información y entonces me envían una segunda donde ya me envían 52 boletos aéreos, incluyéndome algunos campamentos preolímpicos. Me llama mucho la atención y tengo una conversación telefónica con el director del Comité Olímpico Guatemalteco, el licenciado Haroldo García, y le digo, mire, la información no viene completa.
fíjese que no encuentro el boleto del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco y otros boletos. Lo que pasa, me dice él, es que ese boleto es donado por el Comité Olímpico Internacional. Ok, entonces mando una tercera solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Comité Olímpico Guatemalteco pidiendo que me den una copia entre una serie de requisitos de información, que me den la copia de todos los boletos que fueron donados por el Comité Olímpico o cualquier otra entidad. Me mandan medio la biblioteca del Congreso, pero lo único que no venía eran los boletos, pero me pareció algo interesante que encontré gastos superfluos, por ejemplo, 210,000 quetzales en hotel, y me dice aquí en el 210,000 quetzales en hotel, y dice en hoteles en Londres. En Londres, correcto, pero uno pensaría que es el pago de la vía olímpica, y dice que es una habitación para el presidente del Comité Olímpico, una habitación para el secretario del Comité Olímpico Guatemalteco y 10 invitados especiales. Y en el otro, cuando ya se termina de pagar, se agregan 2 habitaciones para el presidente y secretario del Comité Olímpico y 2 habitaciones más para invitados especiales. Entonces había 12 habitaciones para invitados especiales y 2 habitaciones para cada uno de los 2 directivos. A ver, perdón que te interrumpa, porque ahorita es la pagadora de impuestos o tributaria, Marta Yolanda Díaz Durán, la que te pregunta, ¿por qué yo y los que nos están viendo pagamos la estadía en Londres? Puede ser que hasta el viaje, quién sabe, de invitados especiales del Comité Olímpico de Guatemala. Bueno, en principio debo contar que para esto se le da al Comité Olímpico Guatemalteco, de parte del Comité Olímpico Internacional, fondos.